Las normas ASTM, G3 y G5 nos describen el procedimiento general para realizar diferentes experimentos como son las curvas de polarización, la impedancia electroquímica y la resistencia a la polarización. Como paso previo para realizar cualquiera de estos tres experimentos, nosotros debemos de hacer la medición del potencial a circuito abierto, conocido por sus siglas en inglés OCP, Open Circuit Potential. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con el OCP? En este paso, nosotros no imponemos un potencial con el uso del potenciostato, sino que simplemente hacemos una lectura de la diferencia potencial que nosotros vamos a tener entre nuestro electrodo de trabajo, working electrode, y nuestro electrodo de referencia, ¿sí? Nosotros vamos a ver cómo varía el potencial durante un tiempo determinado, que de acuerdo a la norma debiera de ser aproximadamente 1 hora. Entonces, nosotros al leer el potencial a circuito abierto, recordamos que el potencial está relacionado con el delta G, ¿sí? Delta G igual a NFE. Entonces, nosotros estamos haciendo una medida del equilibrio termodinámico. ¿Y qué es lo que estamos esperando durante ese tiempo? Lo que esperamos es que las reacciones anódicas y catódicas que ocurren sobre la superficie de nuestro electrodo estén en equilibrio. Vamos a retomar el ejemplo que nosotros tenemos de la corrosión del acero al carbono, donde vamos a tener sobre la superficie del acero las reacciones anódicas y catódicas. Bien, en un acero de baja carbono, donde tenemos granos ferríticos y granos perlíticos, en los granos ferríticos vamos a tener mayor incidencia de reacciones anódicas y en los granos perlíticos mayor incidencia de reacciones catódicas. En este momento ahora quiero explicar la diferencia en las reacciones que ocurren en medio ácido y las reacciones que ocurren en medio básico. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en medio ácido, tenemos una alta concentración de protones en solución, por lo tanto, esta reacción suele ser la más importante. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener los protones que van a consumir los electrones generados en nuestra reacción catódica, ¿sí? Entonces, nuestra reacción anódica. Entonces, nuestros electrones van a ir de las zonas anódicas a las zonas catódicas en nuestro material y vamos a tener la reacción catódica. Pero además de la reacción de evolución de hidrógeno, nosotros vamos a tener una reacción catódica que depende del oxígeno, donde reacciona una molécula de oxígeno con 4 protones más 4 electrones y produce agua. Bien, esta reacción también va a ser una reacción catódica, donde tenemos el oxígeno más los protones, consume electrones en la superficie y genera agua. Hay una diferencia bien importante entre estas dos reacciones. La reacción que involucra los protones en medio ácido, vamos a tener una alta concentración de protones. Pero la reacción que involucra el oxígeno, nosotros tenemos una concentración de saturación de oxígeno en las soluciones. Por lo tanto, este oxígeno que está en la superficie se puede agotar y va a ser necesario el transporte de oxígeno desde la solución hasta la superficie del electrodo. Y esta concentración de oxígeno que nosotros vamos a tener en nuestra solución va a estar en equilibrio con el oxígeno atmosférico. Bien, entonces nosotros vamos a tener el equilibrio con el oxígeno atmosférico, el transporte a través de la solución y después la reacción en la superficie. Por esta razón, en muchos casos, la reacción catódica que involucra el oxígeno se ve limitada por un proceso de transporte. Y recordemos que nuestro análisis por las pendientes de Tafel es único y exclusivo para procesos controlados por la cinética de la reacción. ¿Sí? Entonces, si es un proceso controlado por transporte, no lo vamos a poder explicar con la ecuación de Tafel. Una forma de homogeneizar
Este proceso o la concentración de oxígeno es agitando nuestra solución o burbujeando oxígeno dentro de la solución para saturarla. Esto nosotros lo vamos a tener en medio ácido. Si nosotros nos vamos ahora al medio básico, la concentración de protones va a ser mucho menor y nuestras reacciones cambian, ¿sí? Igual vamos a tener nuestras reacciones anódicas en nuestros granos ferríticos y vamos a tener las reacciones catódicas de forma preferencial en los granos perlíticos. Aquí nosotros vamos a tener igual una reacción con oxígeno, pero en este caso el oxígeno más dos moléculas de agua produce OH, entonces nosotros vamos a tener por aquí el O2, en este caso se produce OH, bien, y vamos a tener una reacción del agua más dos electrones que va a producir H2 más OH. Bien, entonces como ven, nuestras reacciones cambian dependiendo del pH. Aquí vemos H2 más OH. Entonces vemos nuestras reacciones que involucran el hidrógeno, tanto en medio ácido como en medio básico, producen eh, hidrógeno gaseoso. Eso lo pudiéramos observar con la formación de burbujas en la superficie. Nuestras reacciones que involucran el oxígeno consumen oxígeno y en medio ácido generan hidrógeno, agua, y en medio básico producen OH. Hay otro factor bien importante, que es que en medio ácido consumimos protones, es decir, reducimos la acidez del medio. Y en medio básico pues, generamos OHs, también reducimos la acidez del medio. Entonces nosotros pudiéramos tener un cambio del pH local en la superficie del electrodo. Si queremos evitar este proceso, pues también se recomienda la agitación durante el experimento. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener todas estas reacciones, van a ocurrir sobre la superficie de nuestro electrodo eh, y nosotros vamos a esperar un tiempo en el que la velocidad de reacción anódica y la velocidad de reacción catódica van a ser iguales. Entonces, ¿cómo vemos nosotros nuestro experimento? Nosotros vamos a tener una lectura de la variación del potencial en función del tiempo, que como dijimos, se recomiendan que sean 60 minutos. ¿Sí? Entonces, durante este tiempo, nosotros vamos a tener una variación de potencial que puede ir de potenciales más negativos a potenciales positivos, o puede ser al revés, de potenciales positivos a potenciales negativos. Bien. O podemos tener materiales que sean muy estables y a lo largo del proceso el potencial no varíe. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos factores bien importantes. Uno, ¿cuál es el delta V para considerar que nosotros tenemos un electrodo estable? Yo asumo que con una variación de más o menos 5 milivoltios en el tiempo, en estos tiempos finales, si el potencial no varía más de 5 milivoltios, podemos considerarlo estable. Y otra cosa que nosotros también podemos ver aquí es qué tan activo es nuestro electrodo, ¿sí? Nuestra escala de potencial, nosotros vamos a tener, vamos a dibujar aquí una flechita, vamos a tener una diferencia de la actividad. Recordemos que el potencial se relaciona con el delta G. Entonces, si los potenciales son más positivos, decimos que nuestros metales son más nobles, es decir, tienden a estar estables. Si nuestros potenciales son más negativos, tendemos a decir que nuestros metales son más activos. Bien. Entonces, este paso previo, que es la medición del potencial a circuito abierto, nosotros lo vamos a hacer para todos los experimentos que vamos a estar haciendo en nuestro laboratorio para evaluar la corrosión de los metales. ¿Sí? Entonces, en resumen, nosotros vamos a tener sobre nuestra superficie las reacciones de disolución de los metales y vamos a tener las reacciones catódicas.
Esta medida la vamos a realizar durante una hora y lo que hacemos es evaluar la diferencia potencial entre nuestro electrodo de trabajo y nuestro electrodo de referencia. Y esta medida, nosotros al final vamos a esperar el tiempo suficiente para que el potencial esté en equilibrio, que puede ser que el delta V sea menor a 5 milivoltios en estos valores finales, y el valor del potencial nos va a hablar de qué tan activo o qué tan noble es nuestro material. En el siguiente video vamos a estar viendo las indicaciones para realizar las curvas de polarización.